¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy tenemos el tema el tercer militarismo, que es el que sigue al gobierno de Leguía. Está bien, el gobierno también llamado Patria Nueva. En este tercer militarismo, que es la clase de hoy, vamos a hacer una introducción, ¿sí? Vamos a hablar de manera general cómo se da pues la política en el siglo XX y vamos a reparar en algunos detalles primarios de este periodo del tercer militarismo. Así que vamos a por el tema. Bien, no quisiera iniciar yo sin antes reparar en esta oración, ¿sí? En el reino de los sentimientos ni la lógica ni la aritmética existen. ¿Qué quiere decir? Bueno, parece ser una frase mm, de corte un poco romántico y de ese tipo, ¿no? Sin embargo, este tema, esta frase, esta idea que concentra esta oración, pues se extiende muchísimo más. Así que vamos a ver de qué se trata. Bien, tenemos aquí una imagen de una flor. Habíamos visto que nosotros observamos al ser, ¿sí? El ello, y nosotros comenzamos a darles interpretaciones. Podemos decir que es de color rojo, podemos decir que, bueno, mm, podemos apelar a sus formas, ¿sí? Al objetivo, a su color, a sus formas. Sin embargo, también podemos nosotros apelar a lo subjetivo, a lo que está dentro de nosotros. Por ejemplo, podemos decir que la rosa está bonita, que la rosa me produce sentimientos amorosos, de felicidad, por ejemplo. Entonces, son interpretaciones, son representaciones que nosotros realizamos de las cosas. Bien, ahora podemos observar en la imagen a un animal que no es tan querido por muchos de nosotros por lo mismo que lo relacionamos con, por ejemplo, los desperdicios, ¿sí? Por los desechos, por lo excretado, ¿verdad? Entonces, en- entre los dos eh, podemos hacer una comparación de que, si bien es cierto, podemos nosotros a las cosas describirlas, está bien, de una manera objetiva, por sus formas, sus colores, también podemos eh, describirlas por sus... eh, o podemos hacer un comentario de manera subjetiva, ¿no? Por ejemplo, que las flores son bonitas, alegres, eh, y la mosca lo podemos relacionar con el desperdicio, como decía, ¿no? Aunque eh, es una asociación no directa, ¿está bien? Porque la mosca también se para, por ejemplo, en las plantas, en las flores, y no por ello podemos juzgarlas a todas por lo mismo. Pero nuestra mente, nuestra concepción ya trabaja de ese modo. Entonces, todas las cosas tienen una carga objetiva, una carga material y otra carga sentimental, idealizada, ¿está bien? Entonces tenemos que ir aprendiendo ya a separar lo que es el aspecto formal, las formas, ¿sí? Y el aspecto de la interpretación, que va un poco más a lo subjetivo. Entonces vamos a ver que eso se da no solamente cuando nosotros estamos describiendo o observando uh, las cosas, ¿está bien? Sino que también funciona en el plano afectivo. Por ejemplo, en el reino de los sentimientos, ¿sí? Ya hablando de manera subjetiva, ni la lógica ni la aritmética existen. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un detalle para la otra persona que nos produce bonitos sentimientos, esas acciones suelen causarnos vergüenza y puede ser motivo de burla, de risa, para otras personas. ¿Por qué? Porque estamos apelando a los sentimientos, no estamos apelando a la lógica ni a la aritmética. ¿Qué quiere decir? Que no tiene sentido, que parece tonto, y lo tonto lo relacionamos a lo ilógico. Y es por eso que nuestras acciones amorosas, nuestras acciones sentimentales, son tontas, ¿sí? Son, de algún modo, se ven un poquito como que da risa, ¿sí? Y nos avergüenza un poco. Entonces, eso quiere decir también esta frase, esta oración, perdón. También, ¿qué podemos decir? Cuando nosotros realizamos una acción sentimental, amorosa para con otra persona, no necesariamente tiene que haber esa reciprocidad. El hecho de que tú quieras
o ames a una persona, no quiere decir que la otra persona también te va a amar a ti. Y eso quiere decir la aritmética. Si tú das algo, no quiere decir que tienes que ser devuelto. No hay comparación, no es igualdad. ¿Está bien? No es que te amo una vez, te amo dos veces, te muestro otra vez acciones sentimentales. No quiere decir que todo eso va a significar que te ame cada vez más, sino que a la otra persona a lo mejor tus acciones ni siquiera le parecen de amor. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que son los planes del sentimiento y al plano de la lógica o de la matemática, en este caso la aritmética, ¿sí? Y eso es lo triste, lo frustrante de las personas. Bien, seguimos y vamos a ver que hay veces vemos propagandas, está bien, por ejemplo en el aspecto deportivo, que apelan mucho a estos sentimientos, ¿no? De que eh, vamos, te quiero Perú, ¿sí? Y cómprate tal producto, ¿sí? Demuestra tu amor por la camiseta, compra tal producto. Entonces comenzamos a hacer esas asociaciones que apelan a los sentimientos, pero que no tienen ninguna relación lógica. ¿Está bien? Si tú compras más de este producto, amas más a tu Perú. Entonces, no existe esa aritmética. ¿Está bien? No existe esa asociación que hacen entre el comprar un producto y amar a tu país. Entonces, tenemos que estar muy despiertos constantemente. Por ejemplo, ahora con los temas de la liberación de la mujer, del cual yo también soy partidario, pero hay maneras de demostrar esa libertad, ¿sí? De alcanzar esa libertad o esos objetivos que tiene la mujer. Pero a veces se presentan propagandas de que la mujer es más libre cuando fuma, la mujer es más libre cuando bebe. Entonces son propagandas que apelan más al sentimiento, se aprovechan de ese sentimiento de opresión de la mujer para poder hacer estas asociaciones que no tienen nada de lógica. ¿Sí? Porque fumar no te hace más libre, porque beber no te hace más libre tampoco, sino que te somete a un vicio, te somete a un deseo, y los deseos también son partes o similares a los sentimientos. Ahora, ¿qué más podemos decir? Y ya para entrar al tema, que muchos de los gobiernos que se dan eh, a nivel mundial, digamos así, uno más que otros, pero la mayoría de cuando están sobre todo en propaganda política, apelan mucho al sentimentalismo. Te ponen su musiquita con piano, te hablan un poco más despacio, y cuando están en los mítines, elevan la voz y comienzan a hablar muy fuerte, de manera que te intimiden, pero después te comienzan a hablar un poco más pausado, un poco como que susurrando, para que en estos cambios de sentimientos tú empatices con este líder. Y es así como se hacen estas asociaciones sentimentales. ¿Sí? Primero hacen convulsiones en tus sentimientos, te intimidan y después te hablan bien para que sientas comprensión. ¿Sí? Y esto también se utiliza en la propaganda, como habíamos visto, ¿no? Te generan sentimientos, te generan un conflicto y después te hacen estas asociaciones. También pasa en el aspecto religioso, ¿no? Eh, te hacen sentir mal, te hacen sentir pecador y después te comienzan a hablar de manera comprensiva de que yo te puedo ayudar o puedes hacer esto para que puedas ser mejor y de ese modo se actúa. Entonces tenemos que estar muy despiertos cuando nosotros hablamos del sentimiento y cuando tenemos nosotros que ser lógicos. Recuerda que los sentimientos posiblemente puedan ser muy perjudiciales a la hora de que pueden ser perjudiciales en tu realidad. Muy bien, ahora lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico que corresponde a lo que es todo, bueno, la mayoría de gobiernos dados en el siglo XX. Tenemos a lo que es la Patria Nueva, también conocido como el Oncenio de Leguía, liderado pues por el presidente Leguía. Tenemos aquí que estábamos ante lo que es el imperialismo estadounidense porque estamos ya en una posguerra
y donde sale triunfador Estados Unidos. ¿Sí? Recordemos que Europa está destrozada y América no ha sido tan perjudicada en el sentido de que no ha habido destrozos en la sociedad. Entonces Estados Unidos va a salir victorioso y va a comenzar su imperialismo capitalista. Y está aquí en la Patria Nueva. Luego entramos ya a lo que es el tercer militarismo y en el aspecto internacional vamos a ver qué es la expansión del fascismo. ¿Está bien? Y este fascismo se va a dar pues por esta apelación al sentimiento, ¿sí? Y que va a captar, van a ser personajes carismáticos que se van a ganar pues el apoyo popular a través de mítines, a través de el sentimentalismo, sobre todo eso, ¿no? Al nacionalismo, que el nacionalismo es una forma también sentimental de amar a la patria, ¿sí? A una nación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos nosotros de nacionalismo y diferenciarlo de lo que es el patriotismo. Muy bien, y en esta expansión del fascismo a todo el planeta, pues va a llegar el tercer militarismo, que vamos a ver que van a tener acciones que son acordes a lo que es el fascismo. Va a estar liderado por Miguel Sánchez Cerro y vamos a ver que va a tener participación de eh, resaltante de Óscar Raimundo Benavides. Óscar R. Benavides que va a tener su segundo gobierno. Recordemos que su primer gobierno está en lo que es la República Aristocrática. Bien, profesor, ¿por qué están estos nombres? Bien, le voy a decir que en el año de 1930, ¿sí? Vamos a seguir leyendo el gráfico, 1930, va a llegar Miguel Sánchez Cerro a poder. ¿Cómo? A través de un golpe de Estado que le hace Leguía por apoyo de la oligarquía. Con el apoyo de la oligarquía, Miguel Sánchez Cerro le da un golpe de Estado a Augusto B. Leguía. ¿Qué sucede? Que en agosto de 1930 se da este gobierno de facto de parte de Miguel Sánchez Cerro. Pero al año siguiente, 1931, aproximadamente en el mes de marzo de 1931, él ya va a estar un poco, va a ceder a estos reclamos populares dado por Samanez Ocampo. ¿Está bien? Él va a estar realizando muchísimas rebeliones, ¿sí? Contra el gobierno de Miguel Sánchez Cerro por haber ingresado de esa manera y bueno, en sus, sus revueltas van a ser escuchados y Miguel Sánchez Cerro va a decidir pues dar pase a una junta de gobierno o va a designar a otra persona que sea presidente para que él pueda recién ejercer la presidencia de manera pues electiva y ya no como un dictador. Entonces Miguel Sánchez Cerro lo que le va a hacer es dar pase a Mariano Holguín Maldonado. ¿Y quién es Mariano Holguín Maldonado? Pues es un sacerdote. Entonces, durante unos días, Mariano Holguín Maldonado va a ser presidente del Perú. ¿Sí? Y va a durar unos días, digo, porque después eh, va a ser, Miguel Sánchez Cerro va a designar como sucesor a Mariano Holguín Maldonado. Sin embargo, el Congreso va a hacer una junta eh, y va a designar a Ricardo Leoncio Arias como el líder de el Perú. O sea, va a designarlo presidente. Sin embargo, va a haber un autogolpe militar. ¿Está bien? Va a haber un golpe militar de parte de Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez le va a hacer un golpe, y digo militar porque Ricardo Leoncio Arias también era un militar. Entonces, entre estos dos militares, eh, Gustavo, Gustavo Jiménez le va a dar un golpe de estado a Ricardo Leoncio Arias. ¿Qué va a suceder? Que David Samaneso Campos, que estaba haciendo reacciones en Arequipa, pues va a llegar a Lima. Y como ya había tenido, como es un personaje ya respetado también por la comunidad política, pues va a dejarlo que se quede a cargo y que haga esta transición de gobierno. Entonces Amaneso Campo va a va a convocar elecciones y va a ganar pues Miguel Sánchez Cerro. Es así como Miguel Sánchez Cerro entra como un dictador
y después va a salir electo en la selección, bueno, va a salir electo, pues no como presidente en elecciones generales. Y bueno, él va a realizar su periodo, que aproximadamente van a ser 16 meses, porque él va a ser asesinado. Luego del gobierno de Sánchez Cerro va a entrar Óscar Raimundo Benavides, que va a ser su segundo gobierno. Y él va a gobernar pues hasta 1939, donde después va a venir lo que es la Primavera Democrática. Y la Primavera Democrática, ¿por qué se le va a llamar así? Porque recordemos que desde ya el gobierno de Leguía habían estos debates ideológicos, que va a suceder que por un lado tenemos al APRA y por otro lado tenemos al Partido Socialista Peruano, liderado por Mariátegui. Entonces en estos debates pues se van a cuestionar muchas de las acciones de Leguía y posteriormente se van a cuestionar las acciones de estos militares del tercer militarismo. Sin embargo, ya en la Primavera Democrática se va a dar una conversación con estos tipos de eh, con estos grupos, ¿sí? Partidos, con estos partidos, y es así como que se va a dar una mejor convivencia. Van a gobernar Manuel Pardo Ugarteche, va a, va a completar su gobierno y después va a entrar José Luis Bustamante Rivero. ¿Y qué va a pasar? Que va a gobernar, sin embargo su gobierno va a ser interrumpido por el dictador Odría. Está bien, Odría va a dar un golpe de estado y él se va a hacer con el poder. Él va también a convocar elecciones, pero él mismo se va a ser electo. Entonces va a gobernar 8 años, está bien, por eso se le llama ochenio. Después va a venir lo que Odría también como militar va a estar en contra de estos partidos, por ejemplo el APRA y el Partido Comunista Peruano, que va a cambiar en su nombre, ¿sí? A partir de 1930, con la muerte de Mariátegui, que se llamaba el Partido Socialista Peruano, va a quedar a cargo Eudosio Rabines, ¿sí? Le va a suceder en el partido Eudosio Rabines y él va a cambiar el nombre a Partido Comunista Peruano, PCP. Y entonces Odría pues va a prohibirles también a estos partidos políticos. Luego va a venir nuevamente el gobierno de Prado Ugarteche, donde se va a conocer como la convivencia, ¿sí? Gobierno de la convivencia, en el que se va a gobernar de manera pacífica, va a terminar su gobierno y ante su gobierno va a venir un año de gobernación de las fuerzas militares, ¿está bien? Y después de ese año de gobierno militar va a sucederle pues el belaundismo, ¿sí? El gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y posteriormente al gobierno de Belaúnde Terry va a venir un golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que va a ser conocido como el gobierno de las Fuerzas Armadas, que va a durar pues muchísimo tiempo, cerca de 12 años aproximadamente. Muy bien, y eso van a ser los gobiernos que van a estar dentro de eh, el siglo XX, ¿sí? Hemos, estamos comentando simplemente el gráfico, estamos interpretándolo. Ahora, con Óscar Raimundo Benavides se va a va a iniciar lo que es la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Manuel Prado Ugarteche va a ser quien pues eh, esté dentro ya de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Claro que el Perú no va a participar, pero todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial se va a dar en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. José Luis Bustamante Rivero, ¿qué es lo que va a hacer? También, ¿qué sucede? Que Manuel Prado Ugarteche, él va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy ni capitalista, ni comunista, no estoy ni con Estados Unidos, ni con la URSS que se había formado, eh, la Unión de la República Socialista Soviética, ¿sí? Entonces, eh, él va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy ni con uno, yo no voy a estar alineado ni con uno ni con otros, entonces ellos van a seguir la línea de los no alineados, van a ser eh, a los que se llama, pues, ¿no? Aquellos que no van a estar eh, apoyando a ninguna de las dos partes. Y José Luis Bustamante y Rivero va a mantener también esa misma línea, ¿no? De los no alineados. Ya en 1947 va a iniciar lo que es la Guerra Fría, ¿está bien?
esta división de esta activación de las políticas de la URSS con las políticas de Estados Unidos. Y es así como se van a dar dos bandos, el bando occidental, que está dado por Estados Unidos, y el bando oriental por la URSS. Y así es como inicia el conflicto. Con Manuel Prado Ugarteche, aquí tenemos la Revolución Cubana en 1957, que va a ser un año de tensión porque la URSS va a querer colocar bombas en Cuba, ¿sí? Porque ya había subido al poder, ya había llegado al poder, ¿quién? Fidel Castro. Entonces, tenía esta enemistad Fidel Castro con el imperialismo yanqui, y es así como la URSS va a estar dentro de América Central, muy cerca a Estados Unidos, y es ahí donde se va a agudizar las tensiones. Muy bien, aquí en la parte inferior tenemos los años, y ya hemos dado una explicación breve de lo que tratan estos gobiernos. Bien, ahora sí vamos de lleno a lo que es el tercer militarismo, y como antecedentes ya lo habíamos comentado, pero hay que comentarlos nuevamente. Va a haber una crisis económica. ¿Por qué? Porque el Perú va a depender profundamente de la economía estadounidense. Y vemos que va a haber un crack del 29, ¿sí? También llamado Jueves Negro, también llamado la Gran Depresión del 29, y también se va a llamar la caída de Wall Street del 29. Entonces, son algunos nombres con el que se conoce esta crisis estadounidense que va a afectar directamente al Perú. No va a haber dinero para la producción, no va a haber dinero para construir obras públicas. Entonces, el gobierno no va a poder cómo afrontar esta crisis económica. Se va a dar también una crisis social que va a estar caracterizada por el desempleo, y este desempleo pues va a movilizar a las masas obreras, y es así como va a haber una gran convulsión. Luego también en el aspecto del campo, ¿sí? Los campesinos van a tener esta observación de parte de los intelectuales gracias a estos debates ideológicos, ¿no? De las interpretaciones del Perú, que se da por la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es el APRA, y el Partido Socialista Peruano, que es el partido liderado por José Carlos Mariátegui. Ahora, hay que decir también que ambos consideran al indígena como personas que tenían que ser eh, reconocidas. Y es así como en estas interpretaciones pues se va a dar relevancia al campesino. Entonces ya tenemos los dos puntos claves, ¿no? Tenemos al campesino por un lado, ¿sí? Y tenemos al obrero por otro lado. Entonces, eh, los promotores de la producción en el Perú van a estar en convulsión, y es así que va a haber un caos tremendo. Y bueno, es por eso que Miguel Sánchez Cerro le va a dar pues un golpe de estado a Leguía. Se va a dar una junta. Leguía, al ver toda esta convulsión, va a generar una junta de gobierno en 1930. ¿Está bien? Se va a generar una junta de gobierno en 1930 en el cual Leguía va a querer salir del Perú, fugar, va a ir por el puerto del Callao hacia Panamá. ¿Y qué va a suceder? Que va a ser capturado a la altura de Piura, y va a ser regresado a Lima, en el cual va a ser encarcelado. Y bueno, encarcelado, y no se le va a hacer un juicio, ¿está bien? Se va a capturar a Leguía y se va a crear lo que es el Tribunal de la Sanción, el cual va a observar todos estos eh, manejos que ha hecho Leguía, pero Leguía nunca va a ser sentenciado. Entonces se le va a privar de su libertad sin una sentencia. Y él va a morir, Leguía va a morir en la cárcel. Eh, y bueno, vamos a tener un presidente más que muere recluido. Muy bien. Y es así como termina su gobierno de Leguía, y asciende pues, ¿no?, el gobierno de Miguel Sánchez Cerro. Muy bien, ahora vamos a ver unas características del tercer militarismo. Vamos a ver que van a ser regímenes autoritarios con influencia del fascismo europeo. Ya habíamos dicho, ¿no? El fascismo es una forma de ejercer un gobierno, o ejercer el poder, mejor dicho, con la característica de ser totalitario. ¿Qué quiere decir? Que va a controlarlo todo, no solamente el aspecto
político, sino que también va a ser líder, va a direccionar el aspecto económico, el aspecto judicial, el aspecto ideológico en general, ¿sí? Y va a prohibir, por ejemplo, se van a prohibir pensamientos, otro tipo de ideologías, se va a prohibir, por ejemplo, creencias religiosas. Entonces, el gobierno, la persona que está gobernando, va a ser, va a querer manejar la totalidad de los elementos que puedan ser gobernados. Y eso caracteriza a los fascistas, ¿sí? Son pensamientos o gobiernos totalitarios, que también van a estar aquí dentro de el gobierno, por ejemplo, de Miguel Sánchez Cerro y el gobierno de Óscar Raimundo Benavides. Se van a hacer persecuciones políticas al APRA y al PSP. Recordemos que Mariátegui muere en 1930 y queda Eudosio Rabines al mando, y Eudosio Rabines cambia el nombre a Partido Comunista Peruano. Entonces se van a dar tanto Miguel Sánchez Cerro como Óscar Raimundo Benavides van a estar en contra de estos partidos políticos. ¿Por qué? Porque el APRA, recordemos que se funda en México, ¿está bien? Con su discurso antiimperialista se funda en México, y Víctor Raúl Aya de la Torre quería que en toda América se dé pues no esta revolución y esta conciencia, y que pueda pues no llevar a cabo este plan que tenía el APRA, ¿sí? Esas tesis que sostenía el APRA quería que se cumpla. Y el Partido Comunista Peruano fue prohibido y fue perseguido también por tener estas ideas marxistas-leninistas. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos para ver por qué se persiguen eh, a estos partidos, ¿no? Luego tenemos que este régimen autoritario se va a dar también por el tipo de constitución que va a crear Miguel Sánchez Cerro en 1933. ¿Está bien? A través de este gobierno, él va a querer tratar de quedarse un poco más en el poder, ¿sí? Va a subir a 6 años el periodo de gobierno, y vamos a ver que se va a dar también eh, un código civil, la ley de emergencias, ¿está bien? Eh, perdón, la ley de emergencias se va a dar en, en, en respuesta a una serie de, pues, eh, caos sociales, revueltas sociales, ¿está bien? Muy bien, son algunos, son algunos, son algunas acciones que va a realizar estos gobiernos para poder eh, tomar el mando de manera autoritaria. A ver, va a haber una recuperación económica, se va a tratar de salir de esta crisis, esta dependencia que el Perú tenía de Estados Unidos, ¿no? Por eso no se deben crear, pues, gobiernos que dependan mucho de otros países. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a haber un incremento en la inversión estatal, ¿sí? Va a venir una misión Kremer, que va a tratar de reformar la economía, y es así como va a haber un paso, se va a tratar de romper con la economía que se venía haciendo a través del modelo económico de Adam Smith, ¿sí? En el que decía que el Estado no tiene que intervenir en aspecto económico, ¿está bien? Sin embargo, por eso se llama crack del 29, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a tratar de romper con esa visión ortodoxa económica para ingresar a eh, una visión económica heterodoxa, ¿está bien? ¿Qué sucede? Que el Estado va a poder crear empresas, va a poder crear eh, centros para los cuales pueda dar trabajo a la población. Entonces eso es lo que se va a hacer, ¿no? Incremento de la inversión estatal. También se va a dar, gracias a esta recuperación económica, se va a dar pues el Banco Agrícola y el Banco Industrial para que cuando haya, por ejemplo, alguna crisis, pueda solventarse a los campos y a las industrias. El año de la barbarie de 1932, ¿qué va a suceder? Que va a ser un año en el que se va a tomar muchísimas acciones en contra de aquellas protestas, revueltas o aquellas manifestaciones que estén en contra del gobierno. Y es por eso que
Uno de los más sonados es, por ejemplo, una revolución que hubo en Huaraz, otro que hubo en La Libertad, ¿sí? Recordemos que hay unos trujillanos que van a hacer una revuelta, ¿sí? La revolución de Trujillo. Ya lo vamos a ver más adelante, solamente es para comentarlo, ¿no? Luego tenemos la amenaza de guerra con Colombia, en el cual recordemos que en el gobierno de Leguía se había dado pues no ese trapecio amazónico a Colombia, y la ciudad de Leticia no va a reconocer no va a reconocer como no va a reconocerse como parte de Colombia, sino que van a querer estar pues aquí en el territorio peruano. ¿Y qué va a hacer? Pues Miguel Sánchez Cerro va a querer pues congraciarse con eh, esta población peruana, bueno, en ese entonces colombiana, y va a generar pues no una tensión de guerra con Colombia. Muy bien, y estas son acciones un poco más importantes, más resaltantes de este periodo del tercer militarismo. Dentro de los gobiernos encontramos al gobierno de Miguel Sánchez Cerro, ¿sí? Y tenemos al gobierno de Óscar Raimundo Benavides, que son los más sonados, los más prolongados también. Tenemos así a Miguel Sánchez Cerro con su partido político, Unión Revolucionaria. Tiene un partido político porque recordemos que postuló a las elecciones. También vamos a ver qué es la masacre en Chanchán, que está relacionado con el año de la barbarie, ¿sí? La revolución, eh, la rebelión de Trujillo va a estar muy relacionada con esto, ¿no? Que sucede que en una concentración de, eh, del partido aprista van a llegar pues militares y van a capturar, van a asesinar a algunos apristas, ¿está bien? Y bueno, cuenta la historia que van a obligar a aquellos apristas a que caven su propia tumba, y ahí van a ser pues puestos sus cuerpos. Luego se da lo que es el divorcio civil, pues no, se va a dar pues no esta ruptura en lo que es estos gobiernos que venían siendo militares, perdón, civiles, y ahora pues lo que vamos a ver son mm, una serie de gobiernos que van a ser militares, y también vamos a ver que estos gobiernos, este gobierno, perdón, en especial de Miguel Sánchez Cerro, va a generar pues una forma de eh, ejercer el poder, una forma de ejercer el poder, en modo que va a ser perjudicial para los civiles, ¿sí? A eso se le va a llamar lo que es el divorcio civil. Luego se va a dar lo que es la ley de emergencia, ya que estamos con esta masacre. A raíz de esta masacre se van a producir muchísimas protestas, ¿sí? Recordemos que el APRA va a tener como principales actores de la revolución a la clase media. ¿Y quién era la clase media? Pues la clase intelectual. Y los intelectuales van a ser aquellos que van a protestar, ¿sí? Entonces, estos intelectuales van a tratar de reunirse, ¿sí? Y para no generar estas reuniones intelectuales, se va a dar lo que es la ley de emergencia, que van a prohibir lo que son las reuniones. eh, y es así como que va a darse un receso en la Universidad Nacional de San Marcos. ¿Por qué? Porque los intelectuales salían, pues no, egresaban de la Universidad de San Marcos. Es aquí, en la Universidad de San Marcos, también donde se dan estos debates ideológicos de, por ejemplo, Mariátegui y Aya de la Torre. Bueno, en su gobierno de Miguel Sánchez Cerro también se va a dar lo que es la misión Kremer, en el cual se va a reestructurar la economía eh, del Perú para que ya no haya, ¿sí? Para que ya no haya este tipo de eh, crisis económicas, y se va a dar pues una reforma en el Banco Central de Reserva del Perú. Luego van a llegar el segundo gobierno de Óscar R. Benavides, y vamos a ver que va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el gobierno de Óscar Benavides va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Se va a dar lo que es la ley de amnistía, paz y concordia, ¿sí? Donde va a tratar ya de congraciarse
con estos partidos que han sido perseguidos, ¿sí? A cambio de que, bueno, ya se lleve un poco mejor las cosas, ¿no? Entonces, aquellos también que puedan dar información de lo que sucede en estos partidos, también se le va a borrar sus penas para que ellos puedan eh, seguir formando partida o siendo partidarios de el gobierno de Oscar Benavides. Oscar Raimundo Benavides va a convocar pues a unas elecciones y vamos a ver que van a ser unas elecciones fallidas. ¿Está bien? Y es por ello que él va a quedarse en el poder, puesto que Miguel Sánchez Cerros había muerto, ¿sí? En el año 1933 había muerto y para poder generar un gobierno de transición se había propuesto a Oscar Raimundo Benavides. Se dan unas elecciones fallidas y él va a continuar su gobierno, ¿no? Algunas obras públicas que va a destacar de Oscar Raimundo Benavides: se va a construir la carretera central, que es aquella que conecta Lima con la Sierra Central, ¿sí? La región andina central y la región amazónica central también. Muy bien, se va a también dar lo que es la carretera panamericana, que va a hacer, pues, ¿no? Va a tratar de unir toda la costa del Perú, de modo que pueda haber mayor fluido, ¿sí? Para que pueda haber un transporte de los productos. Se va a crear el Hospital Obrero Almenara, que, bueno, va a ser una continuación de lo que había pasado con Leguía, ¿no? Recordemos que Leguía había dado, pues, ¿no? Estos beneficios de protección al obrero, ¿sí? Y ahora lo que se está realizando es, pues, el Hospital Obrero, ¿sí? Que hoy conocemos como el Hospital Almenara. Se va a dar también el Seguro Social Obrero, que es lo que hemos estado comentando hace un momento, ¿sí? Y se va a dar lo que también es la asistencia social. Son acciones en el aspecto político y económico, ¿no? De algún modo. Muy bien, estudiantes, esa es toda la información que podemos nosotros compartir en estos momentos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por este medio o por la plataforma virtual de la institución. Si tienen, eh, perdón, las actividades se van a estar precisando por los medios de interacción que contamos. Sin más, me despido. Goodbye.